Hola, mi nombre es Luis David Brión y yo les voy a hablar acerca de las bombas y sus tipos, sus funciones y en dónde son utilizadas. Bueno, primero que todo, ¿qué son las bombas? Una bomba es una máquina que tiene como función el transporte de líquido de un lugar a otro, aplicar una fuerza a un lugar, apretar o reforzar. Estas varían dependiendo de los líquidos y los usos que se le vaya a dar. En el ámbito industrial hay miles de variedades de bombas, llegando a haber millones de modificaciones y tipos. Por eso es que en esta exposición me voy a basar en las dos principales funciones de la bomba y los métodos que se usan, que en este caso son las bombas centrífugas y las bombas de desplazamiento positivo o hidráulicas. Primero que todo, las bombas centrífugas. Estas, como su nombre lo indican, su principal característica es que no tiene flujo constante debido a que utilizan la fuerza centrífuga para poder mover el líquido. Pueden transportar líquidos corrosivos que otras bombas no puedan, debido a su cavidad que tienen en el rotor. Entre ellas se destacan las bombas centrífugas, las de turbina, entre miles más. Aquí podemos apreciar cómo se mueve una bomba de hélice, puesto que estas contienen unas aspas las cuales guían el líquido y a su vez entran por una especie de cavidad que da a la salida del líquido. Estas aspas lo que hacen es mover el líquido de tal manera que haga una fuerza centrífuga y logre estar pegado a las paredes. Estas aspas se encuentran en el rodete, que es la parte principal de la bomba. Este está perpendicular al motor y así logra tener la dirección de su eje. También tenemos como parte secundaria lo que sería el sellado mecánico, que este es fundamental para que no se salga ningún tipo de líquido y así la bomba esté en perfecto estado. Este se encuentra en la parte del motor que da al rodete, puesto que así también se previene que no salga ningún líquido hacia la parte del motor y logre causar algún daño. Estas bombas son propensas a la cavitación, donde el líquido se convierte en gas debido al rozamiento y a las altas temperaturas, logrando estallar y rompiendo alguna parte del impulsor, especialmente con bajas presiones de admisión. Este tipo de bombas deben tener un eje rotativo que va conectado al impulsor y debe ser acompañado de rodamientos para que sea más eficiente. Estos a su vez deben de estar sellados en una cápsula de embalaje, donde habrá aceite para mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil de los rodamientos. También el eje debe estar sellado para prevenir el escape líquido. Se sella normalmente con cierres mecánicos y o empaquetaduras. Cabe recalcar que las bombas están completamente selladas con empaquetaduras, por lo que para su mantenimiento hay que desmontarlas completamente. Otro tipo de bombas son las bombas de turbinas. Estas bombas tienen impulsores similares a las turbinas, con dientes orientados radialmente para mover el líquido. Las bombas de turbina combinan la versatilidad de una bomba centrífuga con altas presiones de descarga de las bombas de desplazamiento positivo. Sin embargo, no son adecuadas para el transporte de líquidos con contenidos sólidos, como se puede apreciar en la imagen. El segundo tipo de bombas son las bombas de desplazamiento positivo o hidráulicas. Este tipo de bombas se caracterizan por el movimiento del líquido a través de la variación de volumen del contenedor, porque lo que las más comunes son bombas rotativas, que incluyen bombas de engranajes, tornillos, paletas giratorias, pistones. Estas son más eficientes que las bombas centrífugas en el movimiento de fluidos de alta viscosidad y pueden entregar altas presiones de bombeo. El movimiento de desplazamiento positivo consiste en el movimiento de un fluido causado por la disminución del volumen de una cámara. El intercambio de energía no tiene que ser necesariamente positivo, alternativo, en un émbolo, sino también puede ser movimiento rotativo, en un rotor. Como se pueden ver en las bombas de diafragma, estas bombas también son otro tipo de bomba de desplazamiento positivo y mueven los líquidos o mezclas a través de un diafragma alternativo. Tienen una serie de ventajas sobre otros tipos de bombas de desplazamiento positivo. En primer lugar, no tienen componentes internos de desgaste, lo que reduce considerablemente el mantenimiento. Tampoco requieren ningún sellado o lubricación, lo que elimina el riesgo de fugas de vapor de aceite y la contaminación de fluido en el proceso. Algunas de estas tienen múltiples modificaciones, donde hay varios canales de salida de líquido, por lo que las hace más eficientes frente a otras. Otro tipo de bombas son las bombas de tornillo. Constan en el movimiento helicoidal del sólido con forma de tornillo, por el cual pasará el líquido a través de un sistema de arrastre. Los tornillos arrastran el líquido a través del volumen de vacío hasta llegar a su salida.
Debido a esto logran bombear líquidos altamente viscosos, ya sea como fango o petróleo, por lo que son muy usadas en las petroleras o extracción de arcilla. Estas bombas constan de una especie de tornillo que va unido al eje rotatorio donde va a caer el líquido. El tornillo es completamente rodeado de líquido y este, por su mecanismo, lo mueve hasta la salida. También encontramos otro tipo de bombas con desplazamiento positivo, como lo serían de pistones, engranajes, embolos, palas, donde su función bien dicha anteriormente es el movimiento del líquido a través del volumen de vacío que produzca el mecanismo. En el caso de los pistones, estos absorben y desplazan el líquido, pero en este mecanismo se deben poner unas bolas con resorte, denominadas válvulas de admisión y salida, para que el líquido desplazado no se devuelva. En cuanto a las bombas de engranajes y de embolos, son muy parecidas, solamente cambia el tipo de aspas que arrastra el líquido. Estas no permiten el flujo de salida vuelva al flujo de entrada debido a que las aspas se unen y no dejan volumen alguno para que pase el líquido. Bueno, en primer lugar le vamos a hablar de qué es una válvula. Una válvula es un mecanismo que regula el flujo de la comunicación entre dos partes de una máquina o sistema. Pues esto quiere decir que la válvula es lo que, digamos, de un punto A a un punto B no deja que pues cualquier cosa fluya, sea líquido, un gas. Pues las válvulas son los elementos más comunes que nos podemos encontrar. Pues conocer los diferentes tipos de válvulas es importante para cualquier pues ingeniero técnico. Son elementos indispensables para casi cualquier tarea de mantenimiento. Entonces, pues a continuación vamos a ver los tipos de válvulas. En primer lugar tenemos las válvulas de compuerta, que pues se cierra el orificio con un disco vertical de cara plana, o sea, es un disco pequeño que tiene dos lados planos y se desliza en ángulo recto sobre el asiento, que el asiento es lo que mantiene la manija o lo que se use para cerrar. Se tiene que girar para accionarla hacia pues digamos hacia la derecha se abre y hacia la izquierda se cierra. Recomendada para servicios con apertura total o cierre total, para uso poco frecuente porque hay que estarla girando bastante. Pues las aplicaciones son para servicio general, aceites, petróleo, gas, aire, pastas semilíquidas, líquidos espesos, vapor, gases y líquidos no condensables. Las ventajas es que son de alta capacidad, tiene cierre hermético, tiene bajo costo y pues su funcionamiento es sencillo, se abre o se cierra girándola. Tiene las desventajas es que pues tiene control deficiente de la circulación, o sea, pues mientras vas girándola y eso, pues no se puede evitar que el líquido pase. Digamos que se requiere fuerza para accionarse, o sea, bastante, porque la presión no deja que el líquido como tal gire. Eh, a ver, pues debe estar cerrada, cubierta o sea, debe estar cubierta o cerrada por completo para que funcione bien o no. Pues las instrucciones para el mantenimiento son lubricar en intervalos periódicos, porque como pues tiene contacto con digamos el exterior cuando se abre, pues se puede ensuciar y eso, y puede pues contaminar lo que estés cerrando o abriendo. Pues corregir de inmediato las fugas de la empaquetadura, porque la presión puede generar un accidente. Hay que enfriar siempre el sistema porque los líquidos calientes pueden generar pues problemas. Nunca cerrar las llaves a la fuerza. Si no cierra es porque tiene que tener algún problema, algún impedimento. Abrirlas y cerrarlas con lentitud, porque pues hacerlo muy fuerte puede dañar el sistema. Bueno, a continuación tenemos las válvulas de macho. Las válvulas de macho se controlan por medio de un macho cilíndrico cónico, que vendría siendo como una palanquita que tiene un agujero en el centro, que pues se acciona de manera cerrada o abierta mediante un giro de 90 grados. Pues es recomendada para servicios con apertura total o cierre total. Para accionar frecuentemente, como es pues tan fácil abrirla y cerrarlo, se puede usar fácilmente. Para resistencia mínima a la circulación, para la caída de presión a través de la válvula y para cantidad mínima de fluido atrapado en la tubería. O sea, son muy prácticas, pero a lo vez no pueden pues tener demasiada presión en ellas. Las aplicaciones son en servicio general, pastas semilíquidas, líquidos, vapores, gases y líquidos corrosivos. Las ventajas es que son de alta capacidad, son de bajo costo, tienen un cierre hermético y funcionamiento rápido. Las desventajas es que requiere harta torsión, hay que estarla moviendo bastante, y tienen desgaste del asiento, porque pues como se usan tan frecuentemente se
se desgasta. Para mantenimiento y instalación tienen que dejar el espacio libre para mover la manija, como se va a estar moviendo bastante, entonces hay que tener cuidado con el espacio. Y para la lubricación hay que hacerla en intervalos periódicos, como se mueve tanto y se usa tanto, entonces hay que estarla aceitando y estarla cuidando. A continuación tenemos la válvula de globo, que se parece un poco a la válvula de compuerta, pero esta tiene es de vueltas múltiples, pero el cierre se logra por medio de un disco, un tapón que cierra o corta el paso del fluido. Pues este suele estar paralelo a la circulación en la tubería. Es recomendada para la estrangulación o regulación de la circulación, para accionamiento frecuente, para pues un corte positivo de gases o aire. Cuando es aceptable cierta resistencia a la circulación, se puede ajustar la resistencia a la circulación. Las aplicaciones son servicio general, líquidos, vapores, gases, líquidos corrosivos y pastas semilíquidas. Las ventajas es que pues tiene una estrangulación eficiente, o sea, fácilmente deja que el líquido no pase, y pues la erosión son mínimos del disco o el asiento. Carrera corta del disco y pocas vueltas para accionarla, o sea, pues hay que darle vueltas, pero pues son más pocas. Reduce el tiempo y el desgaste en el vástago y el bonete. Ya más adelante vamos a explicar qué son esas partes. Control preciso de la circulación, y es disponible con orificios múltiples, se puede ajustar esas cosas. Las desventajas son que tiene gran cantidad de la presión y son un poquito bastante más caras. Las instrucciones especiales para la instalación y mantenimiento es instalar de modo que la presión esté debajo del disco, excepto en servicio con vapor a alta temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que pues la presión tiene que estar debajo del disco, porque pues digamos que en caso de que haya cierta presión, pues no es fácil, pero es más fácil que otras que se salga o se parta, digámoslo así. A continuación tenemos la válvula de bola. Las válvulas de bola son pues una bola taladrada, gira entre asientos elásticos, la cual permite que la circulación directa en la posición abierta, y corta el paso cuando se gira la bola a 90 grados y se cierra el conducto. Es una bola que tiene una palanca que es un solo mango, que se mueve 90 grados para abrir y 90 grados para cerrar. Pues es recomendada para servicios de conducción y corte sin estrangulación, o sea, es o entra o no entra. Cuando pues se requiere una apertura rápida, porque pues es de una 90 grados, 90 grados, 90 grados, es bastante fácil abrir y cerrar. Para temperaturas moderadas, o sea, no te puedes exceder con la temperatura, porque la bola pues no es resistente a las temperaturas altas o bajas. Cuando se necesita resistencia mínima a la circulación, las aplicaciones son servicio general, altas temperaturas normales y pastas semilíquidas. Tiene bastantes ventajas, que son bajo costo, tiene alta capacidad, tiene un corte bidireccional, tiene circulación en línea recta, tiene pocas fugas porque es un sistema muy fijo, o sea, no tiene mucha complicación. Se limpia por sí sola, pues al pasar el líquido y las cosas, pasar todo lo que pase por ahí, pues como no tiene como dónde quedarse los residuos, pues pasan o no pasan, así es sencillo. Requiere poco mantenimiento y no requiere lubricación. Es de un tamaño compacto, tiene cierre hermético con baja torsión. Las desventajas es que pues características deficientes para la estrangulación, harta torsión para accionarse, y es susceptible al desgaste de sellos o empaquetaduras, porque pues es lo que se encarga de todo el proceso, y pues tiene una sola instrucción especial para la instalación y mantenimiento. Tiene que dejar suficiente espacio para accionar la manija larga. A continuación siguen las válvulas de mariposa. Las válvulas de mariposa se controlan por medio de un disco circular con el eje de su orificio en ángulos rectos con el sentido de la circulación, como se ve en la imagen. Es recomendada para servicio con apertura total o cierre total. Tiene servicio con estrangulación. Es para accionamiento frecuente y es fácil de accionar, de hecho. Cuando se requiere corte positivo para gases o líquidos, cuando solo se permite un mínimo de fluido atrapado en la tubería, se puede regular eso. Para baja caída de presión a través de la válvula, o sea, digamos para ir, no puedes aplicarle mucha presión porque se te puede dañar. Las aplicaciones son para servicio general, líquidos, gases, pastas semilíquidas, líquidos con sólidos de suspensión. Las ventajas es que es ligera de peso, compacta y es de bajo costo. Requiere poco mantenimiento, tiene un número mínimo de piezas móviles, o sea, no es muy complicada. No tiene bolas o cavidades, es de alta capacidad, circula en línea recta y se limpia por sí sola, otra vez con
El tema de que como no tiene sitios donde quedarse pues la suciedad, pues es muy fácil que siga y no se ensucie tanto. Las desventajas es que tiene alta torsión, hay que estarla moviendo bastante, y capacidad limitada para caída de presión, no puede tener mucha presión. Y las instrucciones especiales para instalación y mantenimiento es que se puede accionar con palanca, volante o rueda para la cadena, o sea, se pueden usar esas tres objetos para accionarla. Tiene que dejar suficiente espacio para pues movimiento del manija, palanca, lo que usted esté usando. Las válvulas deben estar en posición cerrada durante el manejo y la instalación, siempre hay que estarlas encerradas porque se pueden dañar. Bueno, a continuación tenemos las válvulas de diafragma. Las válvulas de diafragma pues son controladas por un vástago que lo que hace es bajar un diafragma sujeto a un compresor. Cuando la válvula hace descender el compresor, el diafragma produce el sello y corta la circulación. Es recomendada para servicio con apertura total o cierre total, para servicio de estrangulación, para servicio con baja presiones en operación. Las aplicaciones son en fluidos corrosivos, materiales pegajosos o viscosos, pastas semilíquidas, fibrosas, lodos, alimentos, productos farmacéuticos. Las ventajas es que son económicas, no tienen empaquetaduras, no hay posibilidad de fugas por el vástago, son inmunes a los problemas de obstrucción, corrosión o formación de gomas en los productos que circulan, porque si tiene alguna de esas cosas pues no cierra ni no abre. Las ventajas es que el diafragma es susceptible al desgaste porque pues pueden quedar residuos y se puede, digamos, raspar o se puede, pues como están todo el tiempo en movimiento, entonces pues se daña con facilidad, y pues para cerrarla o abrirla hay que hacer bastante torsión. Pues las instrucciones especiales para instalación y mantenimiento es lubricar con intervalos periódicos y no utilizar ni barras ni llaves de herramientas para cerrarla. O sea, él tiene su vástago y con eso es lo que hay que pues maniobrarla. Bueno, a continuación tenemos las válvulas de apriete. Las válvulas de apriete son unas válvulas que lo que hacen es tiene un objeto en el medio que es flexible, un diafragma, un tubo de caucho que se oprime entre sí, y pues eso es lo que sella el paso. Es recomendada para servicio de apertura y cierre, servicio de estrangulación, para temperaturas moderadas, para servicios que requieren poco mantenimiento. Aplicaciones: pastas semilíquidas, lodos, lodos y pastas de minas, líquidos con grandes cantidades de sólido en suspensión, sistemas para conducción neumática de sólidos, servicio de alimentos. Las ventajas es que son de bajo costo, tienen poco mantenimiento, no hay obstrucciones o bolsas internas que la obstruyan, pues simplemente es un objeto que si aplica presión sobre él y se cierra o se abre, eh, es resistente pues no es corrosiva y es resistente al fuego. Y tiene un diseño muy sencillo, es simplemente un vasago que al girarlo cierra un objeto flexible en el centro. Las ventajas es que pues es difícil determinar el tamaño que necesita o el tamaño que uno necesita, ya que simplemente es un objeto que pues entre las paredes se juntan y se cierra. Instrucciones especiales para la instalación y mantenimiento, pues los tamaños grandes pueden requerir soportes encima o debajo de la tubería. Bueno, concluyendo con los tipos de válvulas, ahora vamos a ver las partes de las válvulas. Bueno, como pueden ver en la imagen, está enumerada del 1 a 9, y por lo menos, bueno, el 1 es el obturador, también es denominado disco en casco de parte metálica, es la pieza que realiza la interrupción física del fluido. La parte 2 es el husillo o eje, es la parte que conduce y fija el obturador. La tercera parte que indica la imagen es el asiento, que parte de la válvula donde se realiza el cierre por medio del contacto con el obturador. La cuarta parte es la empaquetadura del eje, es la parte que montada alrededor del eje metálico asegura la estanqueidad a la atmósfera del fluido. La quinta es las juntas de cierre, es la parte que montada alrededor del órgano de cierre, en algunos casos, asegura una estanqueidad más perfecta del obturador. La sexta parte es el cuerpo y la tapa, son partes retenedoras de presión, son el envolvente de las partes internas de las válvulas. El número 7 son los extremos, pues partes de la válvula que permite la conexión a la tubería, pueden ser blindados, soldados, roscados, ranurados o incluso no disponer de ellos, es decir, permitir que la válvula se acople a la tubería tan solo por las uniones externas. Los octavos son los pernos de unión, son los elementos que unen el cuerpo y la tapa de la válvula entre sí. Para asegurar la estanqueidad atmosférica hay que colocar juntas entre las dos superficies metálicas.
Y pues el 9 es el accionamiento, que es el vasago, que es lo que pues permite que el mecanismo que accione la válvula, o sea, todo lo que accione la válvula tiene ese nombre, pues es el accionamiento, así se llama. Turbinas. Se denomina turbina al motor rotativo que convierte en energía mecánica la energía de una corriente de agua, vapor de agua o gas. El elemento básico de la turbina es la rueda o rotor, que cuenta con palas, hélices, cuchillas o cubos colocados alrededor de su circunferencia. Esta energía mecánica se transfiere a través de un eje para proporcionar el movimiento de una máquina, de un compresor, de un generador eléctrico o de una hélice. Hoy, la mayor parte de la energía eléctrica mundial se produce utilizando generadores movidos por turbinas. Los molinos de viento, por ejemplo, que producen energía eléctrica y se llaman turbinas de viento. Las turbinas se clasifican en turbinas hidráulicas, turbinas de vapor, turbinas eólicas y turbinas de combustión. Turbina hidráulica. El tipo más antiguo y más simple de turbina hidráulica es la rueda hidráulica. Consistía en un eje vertical con un conjunto de aspas o palas radiales situadas en una corriente de agua a gran velocidad. Una turbina hidráulica sirve para convertir energía potencial en energía cinética y en energía eléctrica. Este mecanismo es aprovechado por las centrales hidráulicas para tomar la energía de las caídas y corrientes de agua y obtener energía eléctrica. Partes de una turbina hidráulica, en los cuales se encuentran el generador, eje del generador, estator, rotor, puertas y alaves de la turbina. Existen dos tipos de turbinas hidráulicas. La primera es turbinas hidráulicas de acuerdo al grado de reacción. De acuerdo a cómo esté colocado el eje de la turbina, pueden ser turbinas de eje vertical o eje horizontal. También pueden clasificarse de acuerdo a la dirección en que entra el fluido, por lo que estas pueden ser turbinas radiales axiales. Es cuando el flujo entra al rotor en forma radial para luego cambiar su dirección y salir de forma paralela al eje rotativo, es decir, de forma axial o en la misma dirección del eje. Turbinas axiales. El fluido saldrá de forma paralela o en la misma dirección del eje de rotación. Y las turbinas tangenciales cuando el fluido golpea el rotor en la periferia, así como se puede observar en la imagen en la diapositiva. El otro tipo es turbinas hidráulicas de acuerdo a su reactividad. Esta puede que sea la clasificación más importante de las turbinas hidráulicas. Son dos modelos, de acción y de reacción. De acción. En este caso el fluido mueve la turbina golpeando directamente las paletas del rotor. En este caso particular es necesario que haya una caída alta del fluido para que golpee fuertemente. De reacción, aquí el fluido va a mover el rodete, no por golpe, sino por reacción provocada por la salida del agua sobre el rotor. Es necesario que exista un caudal grande de fluido para que pueda empujar el agua a las tuberías, salga con mucha presión y mueva el rotor con fuerza. En este caso, la altura no importa tanto, pues no se van a golpear las alaves directamente, lo importante es que haya suficiente caudal de agua. También se pueden encontrar algunos modelos de turbinas hidráulicas, en las cuales se encuentran las más utilizadas, que son el rodete Pelton, el rodete Francis y el rodete Kaplan. Como siguiente se hablará de la turbina de vapor. La turbina de vapor es un tipo de turbomáquina de motor que modifica la energía proveniente del flujo de vapor en otra clase de energía, la mecánica. Las turbinas de esta naturaleza se suelen utilizar en distintos ciclos de potencia que emplean un fluido que tiene la propiedad de cambiar de fase. ¿Para qué sirve una turbina de vapor? Las turbinas de vapor se emplean en muchas circunstancias, ya que son muy versátiles. Al principio se comportaban como los motores de los barcos que necesitaban mucha potencia. Por otro lado, en la industria se usan para el funcionamiento de bombas y compresores. Aún así, la aplicación más común y relevante es la de generar energía eléctrica. Las turbinas de vapor sirven para generar energía eléctrica a partir de la energía mecánica del movimiento, siempre alimentados por energía térmica. Aquí también se encuentran dos tipos de turbina de vapor, la cual está turbina de acción, en la que los chorros de la turbina están sujetos a un punto dentro de la carcasa de la turbina.
y las palas están dispuestas en los bordes de rueda que giran alrededor de un eje central. El vapor pasa a través de las boquillas y alcanza las palas. Estas absorben una parte de la energía cinética del vapor en expansión, lo que hace girar la rueda y con ella el eje al que está unida. En la turbina de reacción, la energía mecánica se obtiene de la aceleración del vapor en expansión. Las turbinas de este tipo cuentan con dos grupos de palas, unas móviles y las otras fijas. Las palas están colocadas de forma que cada par actúa como una boquilla a través de la cual pasa el vapor mientras se expande. Las palas de las turbinas de reacción suelen montarse en un tambor en lugar de una rueda. El tambor actúa como eje de la turbina. Turbinas eólicas. Estas funcionan como un molino de viento, pero en lugar de impulsar una muela, controla un generador. Es una fuente de energía limpia y económica, y para extraer la mayor cantidad posible de energía, la turbina cuenta con unas enormes aspas de hasta 10 metros. Los sensores de viento permiten que el ordenador de la turbina controle el movimiento de las aspas para producir la energía óptima en todas las condiciones de viento. Los componentes de las turbinas eólicas son aspas, sensores de viento, generador eléctrico, poste giratorio y caja de cambios, a diferencia de los que se encuentran en la imagen, como se puede observar en la diapositiva. Por último, se encuentra la turbina de combustión. Suele llamarse también turbina de gas. Es un motor que utiliza el flujo de gas como medio de trabajo para convertir energía térmica en energía mecánica. El gas se produce en el motor como resultado de la combustión de determinadas materias. Los compresores. En la industria en general y especialmente en la industria química, la existencia de compresores es muy frecuente para impulsar fluidos como materias primas o entre procesos, o finalmente un producto acabado. Pero, ¿qué es un compresor? Un compresor es una máquina construida para aumentar la presión del fluido compresible como gases y vapores para desplazarla mediante compresión mecánica. Estas son máquinas generadoras de aire comprimido. ¿Qué es el aire comprimido? Este es un aire que se encuentra a una presión mayor que la presión atmosférica local, ya que es sometido a la acción de dos fuerzas opuestas para que disminuya su volumen y se genere más presión. Pues bien, estas propiedades son inversamente proporcionales. Su principal objetivo es el de aprovechar la capacidad de compresión que tiene el aire atmosférico por sí mismo y utilizarlo a modo de energía. El aire comprimido en una planta industrial se considera el cuarto recurso del cual no se puede prescindir. Este resulta de vital importancia para la operación de maquinaria industrial y múltiples aplicaciones que permiten que la materia prima entre por un lado de la línea de producción y el producto terminado salga por el extremo opuesto. Un dato es que el aire comprimido es una de las fuentes de energía con mayor importancia y que más se utilizan en múltiples procesos industriales, pues es considerada una fuente de energía segura, rápida y sostenible. Se estima que más del 20% de la energía consumida en la industria proviene del aire comprimido. ¿Cuál es la utilidad de los compresores? Los compresores se utilizan para incrementar la presión y mover el aire u otros gases, provocando un flujo en un sistema de flujo de gases. Su función es similar a la de las bombas en un sistema de flujo de líquidos. Su funcionamiento básico consiste en tomar aire, comprimirlo y liberarlo a una velocidad alta. Esto le permite a un compresor efectuar varias actividades o tareas. Se requiere aire a presión alta para operar muchos de los procesos de la planta. El aire comprimido se emplea para mover destornilladores, taladros, cilindros de aire y otros equipos neumáticos. Es común que las grandes plantas utilicen compresores centrales para tener un suministro estable de aire a aproximadamente 100 psi. El psi es la unidad de medida de los compresores. ¿Cuál es su misión? En la industria, la misión de los compresores es alimentar la red de aire comprimido para instrumentos, proveer de aire para combustión, recircular gas a un proceso o sistema, producir las condiciones idóneas para que se produzca una reacción química, producir y mantener niveles de presión adecuados por razones de proceso de Torres, y alimentar aire a presión para mantener algún elemento en circulación. Bueno, la clasificación de los compresores. Los compresores se clasifican en dos tipos generales. Aquí podemos ver un esquema en donde podemos ver la gran variedad de tipos de compresores
en donde los dos tipos generales son los de desplazamiento positivo y los compresores dinámicos. Ahora pasaremos a explicar cada uno de ellos. El primer tipo general de compresores es el de desplazamiento positivo. Son el tipo más común en la industria. Los compresores de desplazamiento positivo tienen una cavidad que permite que un volumen de gas entre en la máquina a la presión atmosférica. Esta cámara se vuelve más pequeña, haciendo que disminuya el volumen y al mismo tiempo aumente la presión del gas. Estos a su vez se clasifican en dos. Los primeros son los compresores alternativos. Se utilizan para generar presiones altas mediante un cilindro y un pistón. Cuando el pistón se mueve hacia la derecha, el aire entra al cilindro por la válvula de admisión. Cuando se mueve hacia la izquierda, el aire se comprime y pasa a un depósito por un conducto muy fino. Los dos tipos de compresores alternativos son: primero, los compresores de pistón o en bolo. Son los más utilizados por su gran eficacia y rendimiento. Se utilizan ampliamente en la industria química, son flexibles en caudal y en rango de presión de descarga. En este tipo de compresores, el aire es aspirado al interior de un cilindro por la acción de un pistón accionado por una biela y un cigüeñal. Ese mismo pistón, al realizar el movimiento contrario, comprime el aire en el interior del mencionado cilindro, liberándolo a la red o a la siguiente etapa una vez alcanzada la presión requerida. En la foto de la derecha vemos el esquema de un compresor de pistón con dos cilindros de Atlas Copco, donde se puede ver cómo el cilindro de la derecha, en un movimiento descendente, está aspirando el aire del exterior, mientras que el cilindro de la izquierda con un movimiento ascendente lo está comprimiendo. El segundo tipo son los compresores reciprocante de diafragma. Estos trabajan de una forma muy similar con ayuda de los pistones, pero gracias a una membrana estos no necesitan de lubricante, pues bien son libres de aceite. Generalmente se utiliza cuando se necesita una alta presión y un bajo flujo, principalmente en trabajos en los que el aire se usa para herramientas manuales, o limpieza de polvo, pequeños trabajos de pintura, usos comerciales o demás. Ahora, el otro tipo de los compresores de desplazamiento positivo son los compresores rotativos. Los compresores rotativos consiguen aumentar la presión del aire mediante el giro de un rotor. El aire se aspira cuando el rotor gira en un determinado sentido y después se comprime dentro de la cámara de compresión que se origina en el compresor. Estos compresores poseen una serie de paletas radiales sobre el rotor que presionan las paredes de la cámara de compresión cuando giran. Esto es por la acción de la fuerza centrífuga. Entre cada dos paletas se crea una especie de pequeña cámara de compresión que va comprimiendo el aire. Los tipos principales de compresores rotativos son: el primero son los compresores de tornillo. Este es el más común, pues son silenciosos, relativamente nuevos y además caros, aunque debido a su bajo desgaste a largo plazo son muy ventajosos. Este comprime el aire a través de dos tornillos de gran longitud. Estos están lubricados con aceite que se separa del aire por medio de un filtro. El funcionamiento de estos compresores se basa en el giro de dos tornillos helicoidales que comprimen el aire que ha entrado por el orificio de aspiración y lo expulsan hasta el orificio de salida. Como se puede ver en el esquema, el aire llena los espacios creados entre ambos tornillos, aumentando la presión según se va reduciendo el volumen en las citadas cámaras. Los segundos son los compresores de paletas. Es de los equipos que usan un rotor de paletas. El sistema consiste en la instalación de un rotor de paletas flotantes en el interior de una carcasa situándose de forma excéntrica a la misma. Como se puede ver en este esquema de la izquierda, durante el giro del rotor, las paletas flotantes salen y entran desde su interior formando unas cámaras entre rotor y carcasa que se llenan con el aire. Al estar situado el rotor en una posición excéntrica al eje central de la carcasa, las cámaras van creciendo en la zona de aspiración, llegando a producir una depresión que provoca la entrada del aire. Según se desplazan con el giro del rotor, las cámaras se van reduciendo hacia la zona de impulsión, comprimiendo el aire en el interior. En la foto de abajo podemos ver un rotor con sus paletas en un compresor hidrovine. El tercer tipo son los compresores de lóbulos. Este es el que usa unos rotores de lóbulos o en bolos rotativos. El principio de funcionamiento está basado en el giro de dos rotores de lóbulos en el interior de la carcasa. Como se puede ver en la ilustración superior, los rotores giran de forma sincronizada y en sentido contrario, formando entre ellos unas cámaras en las que entra el aire. En este caso, los lóbulos se limitan a desplazar el aire,
consiguiendo aumentar la presión en función de la contrapresión con la que se encuentran en la salida del equipo. Esta contrapresión viene dada por las pérdidas por rozamiento y las necesidades de presión del sistema con el que trabaja. Estos compresores son muy usados como suplantes, es decir, compresores de baja presión. Ahora bien, el segundo tipo general de los compresores son los compresores dinámicos. Estos dependen de la conversión de energía cinética en energía de presión. Son usados cuando se necesita una gran cantidad de potencia. Un compresor dinámico trabaja a una presión constante, a diferencia de como por ejemplo un compresor de desplazamiento que funciona con un flujo constante. El rendimiento de un compresor dinámico se ha afectado por las condiciones externas. Un ejemplo es que un cambio en la temperatura de entrada puede provocar un cambio en la capacidad. Este tiene dos tipos, que son: el primero son los compresores centrífugos, que en este grupo pertenecen los compresores dinámicos tradicionales. Estos aceleran el fluido en la dirección radial. En estos equipos, el aire entra directamente en la zona central del rotor, guiado por la campana de aspiración. El rotor, girando a gran velocidad, lanza el aire sobre un difusor situado a su espalda y es guiado al cuerpo de impulsión. Como podemos ver en la imagen, se ve la sección de un compresor centrífugo de levitación neumática. En dicha sección se aprecian con claridad las dos etapas de compresión donde se encuentran alojados los rotores. En estos compresores el aire entra directamente por la campana de aspiración, numeral 1, de ahí se dirigen hacia el rotor, en numeral 2, y al difusor, número 3, saliendo a la siguiente etapa o a la red por la voluta, finalmente el número 4. El segundo tipo son los compresores axiales. Estos equipos son menos comunes en la industria. Estos aceleran el fluido en la dirección del eje y se diferencian de los anteriores en que el aire circula en paralelo al eje. Los compresores axiales están formados por varios discos llamados rotores. Entre cada rotor se instala otro disco denominado estator, donde el aire acelerado por el rotor convierte la energía cinética en presión antes de entrar en el disco siguiente. Ahí podemos ver una compresión axial que trabaja en combinación con una etapa radial donde se incrementa la presión a valores superiores. Bien, ahora pasaremos a hablar de las ventajas y desventajas de una forma un poco generalizada debido a que hay muchos tipos de compresores y por eso tomaremos los compresores alternativos, rotativos y centrífugos, que son los principales. Bueno, los compresores alternativos, las ventajas son que tiene gran flexibilidad en rango operacional, maneja un menor caudal a altas presiones, tiene mayor eficiencia adiabática y un menor coste de potencia, y es menos sensible a cambios en la composición del gas. Como desventajas tenemos que tiene un alto costo inicial, un alto costo de mantenimiento, tiene mayor tiempo de parada, su tamaño y su peso son elevados, y los motores de baja velocidad, mantenimiento. Ahora los compresores rotativos. Como ventajas tenemos que tienen un menor tamaño, son silenciosos, tienen un flujo continuo de aire, son de fácil mantenimiento y tienen bajo consumo eléctrico. Como desventajas son que son aplicables solo a sistemas de refrigeración, tienen reparaciones complicadas, tienen poca versatilidad, tienen conexiones a equipos de alta exigencia y son de difícil traslado una vez ya instalados. Y finalmente, los compresores centrífugos, como ventajas tenemos que tienen un menor costo inicial, tienen un menor costo de mantenimiento, tienen un menor tiempo parado, un menor tamaño y masa, tienen motores de alta velocidad y bajo mantenimiento. Son relativamente eficientemente energéticos. Tienen menores partes con frotamiento o fricción. Como desventajas tenemos que no trabaja con compresiones altas, pues bien sus presiones son limitadas. Tiene un límite inferior de caudal. Tiene un alto costo de potencia de motor. Se necesita un montaje de vibración sofisticado debido a que trabaja con altas velocidades. Finalmente, es sensible a cambios en composición y densidad del gas. Muchas gracias por su atención.